Listo, estamos grabando. Bienvenidos todos, ahora formalmente. Bienvenidos los que van a ver este video futuramente. Futuramente este video va a estar disponible en la comunidad, va a estar disponible para los que son parte del curso de formación de gerentes y va a estar disponible en mi YouTube también, porque creo que es un contenido relevante. Igual tenemos como un objetivo acá de, ¿cómo se dice en inglés? Spread the word. Y también de exponer un poco más del trabajo de Nicole, que encuentro bastante interesante. Hoy es una live mezclada ahí entre comunidad, entre cursos de formación de gerentes, entre networking de Nicole y también algunos seguidores que tienen más engagement conmigo y que se dieron cuenta cuando los invité y se sumaron. Así que bienvenidos todos. El foco de hoy es hablar sobre delegación. Y para eso tenemos una invitada especial, que es Nicole Gaiguillos, que se conecta desde Valdivia, Chile, desde donde performa su trabajo, aunque tenga clientes en diversas geografías. Nicole es fundadora de InLab, una consultora que trabaja poniendo al centro la colaboración para hacer definición de roles y delegación de manera participativa, desde el sur de Chile con clientes en toda Latinoamérica. Así que ese es el foco de nuestra conversación de hoy. Le paso la palabra a Nicole y los invitados son tuyos. Yo me quedo acá cuidando la parte logística de aprobar los que se están sumando. Mientras yo hablaba, se sumó una persona más, creo que Ernesto. Así que partamos. Muchas gracias, José. Muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar. Quiero compartir mi pantalla. José ya creo que me hizo una súper presentación, así que creo que partimos de inmediato con el workshop. Algunas pequeñas cortas palabras antes de comenzar el workshop. Tal como dice workshop, esta es una instancia que quiero que sea bien participativa. Es una instancia en la que vamos a interactuar. La tecnología ya lo permite con mucha facilidad y me gustaría hacerles algunas preguntas durante el workshop, así que para que estén atentos y vayamos co-creando un concepto que es el que a mí me trae a todo esto y es el que articula mi trabajo, que es la colaboración. Entonces, eso como pequeña introducción y comienzo. Este workshop se llama Delegar con Confianza. En mis años de trabajo me he dado cuenta de que acá hay un desafío importante en los líderes de equipo, sobre todo en las organizaciones con estructuras bien tradicionales, más bien jerárquicas, se da mucho la necesidad de delegación. Entonces, diseñé esta sesión pensando en traspasarle algunas herramientas para que puedan delegar de mejor manera en su equipo y también ir haciendo unos pequeños cambios culturales que les pueden ayudar mucho a que no sea solo delegar, sino que sea delegar con confianza. O sea, acá, cómo fortalecer la autonomía de tu equipo, vamos a hablar de autonomía, y co-crear un sistema de trabajo colaborativo. O sea, estamos hablando de co-creación, colaboración, nuevo sistema de trabajo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y quiero partir con dos historias que a mí en particular me hicieron cambiar varios paradigmas. Yo de formación estudié en una escuela de economía y negocios acá en Chile. Siempre me gustó mucho el management, siempre ocupé cargos, jugué roles de gestión desde los inicios de mi carrera en distintas empresas grandes, chicas, startups, servicios públicos incluso. Pero en un momento me encontré con estas dos historias. Una de ellas es Buurtzorg, que es una empresa que se dedica a prestar servicios de enfermería a domicilio en Países Bajos, en Holanda. Y para contarles esta historia me gustaría que se imaginen que ustedes son enfermeros o enfermeras y están prestando servicios a personas que están en sus casas, que necesitan una inyección, que necesitan curaciones, algo por el estilo, pero pertenecen a una empresa que tiene toda la administración logística, estratégica,
de administración de turnos de los prestadores de servicio, de compras centralizadas, en un gran equipo central que tiene más de 100 personas, y ustedes son los que están prestando servicio en los distintos lugares. Ustedes llegan a la casa de uno de sus pacientes y en la puerta hay un código de barra. Pinchan el código de barra, entran a la atención, saben que para poner una inyección tienen 5 minutos, se deben demorar 5 minutos y deben salir y pinchar el código de barra para poder, en el fondo, dar trazabilidad a su servicio y que los equipos centrales puedan monitorear si es que están siendo suficientemente productivos. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Este es un ejemplo de una organización en Holanda, como les digo, que buscó llevar sus equipos a ser altamente productivos y eficientes, pero olvidaron varias dimensiones de lo que es el disfrutar, el encontrar la plenitud en la prestación de servicios que son por vocación, y además en los resultados de largo plazo de esta empresa. Tenían alta rotación, el NPS, que muchos de ustedes me imagino que conocen el concepto, que son la tasa de recomendación que pueden tener ese servicio con otros posibles clientes. En el fondo, el paciente va y lo recomienda porque es muy bueno, o no lo recomienda porque no está conforme. Y acá el NPS bajó muchísimo, las personas se sentían desatendidas cada vez que llegaba una persona, estaba apurada, no les preguntaban muchos detalles, les preguntaban las mismas cosas 2 veces porque venía una persona el lunes y el día miércoles llegaba otra distinta, y le preguntaba lo mismo de nuevo, etc. ¿Qué pasó? Uno de estos enfermeros que trabajaba en esta empresa dijo, esto no puede seguir siendo así, voy a armar un experimento a ver qué sucede, y creó Buurtzorg Better Care at Home, ¿ya? Y lo creó de una manera totalmente distinta desde el punto de vista de la administración de la organización, desde el punto de vista organizacional. Dijo, vamos a crear, hola a los que vienen llegando, estamos partiendo recién, estoy contando la historia de una empresa que presta servicios médicos y que se creó una nueva manera de organizarse y creó una empresa nueva, donde dijeron, bueno, vamos a hacer equipos pequeños, locales, autogestionados, donde los turnos los repartamos internamente, los roles los definamos internamente, y un equipo central de máximo 30 personas que solamente apoya con asuntos logísticos. Pero las decisiones clínicas se van a tomar en equipo, ya no van a ser escaladas al equipo central como era en el modelo anterior. Las prioridades de pacientes van a ser en relación a la historia del paciente, a si tiene o no tiene red de apoyo, por ejemplo. Entonces, el conocimiento del paciente estaba muy cercano al equipo que prestaba la atención de enfermería. Este es un caso que a mí me inspiró mucho, porque me hizo pensar, bueno, de verdad, los profesionales necesitan autonomía, necesitan poder tomar sus decisiones, sobre todo cuando están capacitados para hacerlo. Y a mí me pasó en muchos casos que sí, habían personas muy capacitadas, pero que tenían que pedir permiso para hacer ciertas cosas, pedir autorizaciones que muchas veces eran innecesarias, y además se les entregaban insumos o se hacían compras que muchas veces no eran pertinentes a las necesidades que tenían los usuarios finales, que al final son los que tienen que siempre estar muy bien. Ese es un caso de servicio. Hay otro caso que yo conocí, que también me llamó mucho la atención, que se llama Morningstar, porque yo sé que ahí está como, pueden decir, bueno, esto funciona muy bien en equipos de profesionales y que prestan servicios, pero Morningstar era una empresa totalmente industrial, que está en Estados Unidos, en Florida, y se fundó desde sus inicios con una lógica de la excelencia a través del compromiso. Entonces su fundador desde siempre confió en que todas las personas que llegaban a su equipo iban a buscar la mejor manera de resolver, y se preocupó mucho de articular las comunicaciones internas entre todos los miembros. ¿Qué creó él? Creó una carta de compromiso entre colegas. No había descripción de cargos, no habían cargos como jefe de, gerente de, supervisor de, sino que había una carta de compromiso entre colegas que abordaba 4 puntos. El propósito personal en la organización, es decir,
¿Qué rol juego yo aquí? ¿Desde qué punto de vista yo puedo aportar a esta organización con mis conocimientos, mi experiencia? Y lo redactaba el mismo trabajador. ¿Cuáles son mis ámbitos de responsabilidad? ¿Cuáles son las metas y criterios para evaluar mi desempeño? ¿Y cuáles son las relaciones clave y compromisos entre colegas? Cada uno lo escribía y tenían una jornada que lo revisaban entre las personas que eran sus clientes internos en la misma línea de producción. Es decir, si yo estoy en este punto haciendo una labor, yo comparto y reviso y mejoro mi carta con la persona que me da insumos y a la persona a la cual yo le entrego un producto. ¿Ya? Totalmente industrial. Esto era, imagínense, una industria en la que llegan camiones de tomate, se muelen los tomates, se cocinan los tomates, se envasan y se distribuyen a todo el país y se exportan. Entonces, así iban trabajando. Wow, dije yo, o sea, esto funciona, y esto es una empresa que nació en los años 70 y hoy día es una de las empresas más grandes productoras de salsa de tomate en Estados Unidos. Entonces, hay una manera distinta y tiene que ver con la cultura de la organización y de los equipos, y de cómo se confía y se cree en las personas. Dicho esto, a mí me gustaría invitarlos ahora a plantearse la pregunta de ¿qué es para ustedes la colaboración? En una frase, en unas palabras, en una palabra, pueden pinchar este código QR con su teléfono, si es que tienen el teléfono disponible, y los va a redirigir inmediatamente a responder esta pregunta. Ustedes pueden enviar y vamos a ir viendo las respuestas que aparecen del público, de todos ustedes. Si es que no tienen el teléfono, porque están quizás conectados desde el teléfono, pueden ir a la página menti.com e ingresan el código que aparece acá. Entonces, voy a dar unos minutitos y yo voy a compartir pantalla de en la vista en la que vamos a ver las respuestas. Aquí va. Ahí dice que ya van 6 respuestas. Aquí van apareciendo. ¿Qué es para ustedes la colaboración? ¿Qué dice? Confiar en otros y comunicarse muy bien y a tiempo según lo que queremos lograr. Súper. Trabajar por un objetivo común. Trabajar por un objetivo común, ¿sí? Crear en conjunto, hacer cosas en conjunto, trabajo en equipo en pos de resultados, trabajo colectivo con un objetivo común. O sea, se repite mucho el tema del objetivo común, ¿verdad? Aquí aparece otra. Voy a correr aquí, esto lo voy a sacar. Cuando dos o más personas trabajan juntas con objetivos y sistemas, procesos claros, logrando un resultado que no sería posible individualmente. Claro. Bueno, yo he estado ya 4 años haciendo entrevistas a distintos líderes que son de alto impacto, haciéndoles esta misma pregunta. Y aparecen también cosas como es trabajar en conjunto cuando hay confianza. Empiezan a aparecer, no es solo trabajar en conjunto con un objetivo común, sino que además hay confianza. Aparece el crear, claro. Ahora les voy a hacer otra pregunta. La siguiente pregunta es, nos vamos a quedar aquí mismo en la lámina. ¿Cuándo se da la colaboración con mayor facilidad? A ver. Vamos a ver, hay hartas respuestas. Tenemos cuando hay claridad de cómo colaborar, con un sistema que guíe el equipo para trabajar colaborativamente. Con un sistema, mira, interesante.
Con confianza entre las personas y libertad para tomar decisiones sobre el propio trabajo. Ahí aparece el concepto de autonomía. Libertad para tomar decisiones sobre el propio trabajo. Cuando existe afinidad, confianza y roles definidos. Súper. Cuando hay confianza. Cuando hay una forma de trabajo definida, responsabilidades claras y confianza. Súper. Cuando el equipo se conoce entre sí, importante, conocerse y conocerse en distintas dimensiones. Yo creo que es el ideal lograr que en un espacio de trabajo las personas puedan ser sí mismas, sin necesidad de usar caretas o tener que actuar de una forma ajena a quién realmente es. O sea, hay todo un proceso de identidad profesional que no debe dejar fuera la identidad personal también, sin querer, sin estar diciendo que voy a llevar todos mis temas personales al espacio de trabajo, pero sí poder sentirse cómodo y completo en el puesto de trabajo y darse a conocer así. Cuando hay igualdad, confianza y reglas claras, importante. Y reglas claras, en otro momento les puedo explicar qué tipo de reglas de lo que yo he investigado son las que más ayudan, porque de repente muchas reglas también coartan. Son reglas base, son reglas de sistema que permiten jugar. Son como reglas de juego. Vamos a seguir a una tercera pregunta que quiero hacerle para hacer esta reflexión sobre qué es la colaboración. Les quiero preguntar, ¿cuándo se entorpece la colaboración? Falta el QR, Nicole. Ah, ¿se te fue el QR? Es el mismo de antes, Ah, vale, ya. ¿sí? ¿Te apareció, Nico? Sí. Súper. A ver, ya están apareciendo algunas respuestas. Hay una, vamos a esperar a que hayan un par más. De repente esta es un poco más difícil. Reflexionar, ¿cuándo se entorpece la colaboración? Hay dos, vamos a compartir. A ver si eran justo cuatro, vamos. Dice, cuando los empleados no tienen el espacio y el tiempo para hacerse cargo de su trabajo, como en la empresa del ejemplo. ¿Ya? Cuando no hay real compromiso, ¿sí? Cuando las personas motivadas se agotan de intentarlo. Eso también pasa, ¿a quién no le ha pasado? Que llega con muchas ganas de colaborar y le cae como un techo encima, así. No, no, no se puede, no se puede. Hay un agotamiento. Cuando no se cumplen los acuerdos y la confianza se pierde, por supuesto. Aquí hay un tema de responsabilidad y de compromiso importante. Si eso no existe, es bien difícil que se pueda dar una colaboración genuina. Cuando no hay roles ni objetivos definidos claramente, también. Porque en el fondo, y ojo, que quiero ir como reforzando esto, que es un poco lo que yo quiero plantearles, que los roles pueden venir desde recursos humanos definidos y a ti te dicen, este es tu rol, juégalo. Y otra forma es que yo, porque tengo experiencia, porque llevo un tiempo en la organización, pueda yo mismo, en conjunto con mi equipo o con las personas que voy a trabajar, definir mi rol, de acuerdo a lo que yo quiero aportar, de acuerdo a cuáles son mis principales habilidades, capacidades, competencias, de acuerdo a cómo ve el resto. O sea, esto se puede co-crear. Y los objetivos también. Cuando falta comunicación o hay diferencias personales entre el equipo. Exacto, la comunicación es clave. Motivación y habilidades duras blandas. Claro, cuando no hay motivación y no hay suficientes habilidades. Ego, falta de confianza, resistencia a compartir el crédito. Qué importante la resistencia a compartir el crédito. Ahí vamos a ver en el modelo que les quiero contar, que viene a continuación, te lo voy a adelantar. Dentro de todo el trabajo que yo llevo haciendo todo este tiempo, se repetía bastante y yo me di cuenta que era de mucho peso el valor de la generosidad. Para colaborar tiene que haber generosidad en cada uno de los miembros del equipo. Cuando no se cumple, ese yo lo había leído. Súper, salieron súper buenas respuestas. Qué buen grupo. Muy interesante. Bien, entonces,
Ahora vamos a volver a la lámina de la presentación. Cambiándome de ventana. Estoy acá. Bien. Entonces, como yo ya les estaba contando hace un segundito, yo creo un modelo para la colaboración, que es el que ocupo para mis proyectos de transformación cultural, de reestructuración en organizaciones. Y el modelo tiene dos ámbitos. Uno son los valores de la colaboración, y para que todos entendamos lo mismo sobre a qué me refiero con los valores guían nuestro actuar individual y colectivo, orientan nuestras decisiones cotidianas y en lo organizacional sustentan prácticas, estructuras y relaciones. ¿Bien? Y, por otro lado, están los habilitadores. Ya están los valores por un lado y por otro lado los habilitadores. ¿Qué es lo que habilita a la colaboración? Que es un poco lo que ya conversamos, lo que salió en esta dinámica en la que participaron. Los habilitadores son las condiciones del sistema que permiten que los valores se conviertan en prácticas reales. O sea, en el fondo los aterrizan como estructuras, métodos de trabajo y condiciones base que hacen posible que las personas participen, decidan y creen juntas con propósito. Para mí, esos serían los habilitadores. Dicho esto, acá está el modelo de colaboración que he ido creando con los años. Dice aquí valores como guía y habilitadores del sistema. Por el lado amarillo, los valores. Son 3 valores principales que para mí son, digamos, los principales para que exista colaboración en un equipo. Primero, la confianza. Después, la generosidad. Disculpe. Y la plenitud. ¿Ya? Está tan bien redactado que se los quiero leer. Es bien breve, porque si me pongo a hablar me voy a explayar bastante y está bien conciso en el texto. Confianza. Dice, nace en la disposición de creer en la capacidad del otro y en la fuerza del conocimiento colectivo, asumiendo que desde la riqueza de experiencias y perspectivas podemos organizarnos y construir acuerdos sólidos al servicio de un propósito común. ¿Ya? Valor de fondo para la colaboración. Luego la generosidad, que apareció delante, alguien lo mencionó, en esto de no querer apropiarse el crédito. Dice, la generosidad es la apertura para dar espacio al otro y compartir conocimiento, tiempo y energía. Se nutre de la empatía al reconocer y comprender las necesidades de otros y se refleja en la escucha, en la paciencia para acompañar procesos y en la voluntad para co-crear. Después tenemos un tercer valor que es la plenitud, que la plenitud es muy importante y a mí me gusta mucho y lo incluí en el modelo, porque tiene que ver con que las personas en el espacio del trabajo se desarrollan como adultas, necesariamente. O sea, si tú estás en un espacio de trabajo, tú ahí vas a crecer, vas a aprender, vas a generar vínculos, vas a desarrollarte en muchas dimensiones que son muy enriquecedoras para la vida. Entonces, si uno en su trabajo logra alcanzar la plenitud, se siente pleno, es un factor de bienestar general. Y aquí yo tengo una línea bien importante que siempre se las comparto y la llevo a las organizaciones con las que trabajo, que tiene que ver con el autocuidado también de las personas. Entonces, parte del autocuidado es poder tener la posibilidad y también la voluntad de alcanzar un nivel de plenitud en mi espacio de trabajo. Entonces, ¿qué escribí yo acá para plenitud? Dice, reconoce que además de nuestra mente analítica, contamos con intuición, sensibilidad y creatividad que enriquecen la vida organizacional. O sea, el que yo esté pleno le suma muchísimo a la organización y a los resultados, obviamente. Se cultiva en ambientes de confianza, donde es posible mostrarse sin máscaras, expresar necesidades y aportar desde la autenticidad. Por otro lado, tenemos, antes quisiera ver si hay alguna pregunta o comentario de esta parte. Valores. ¿Alguien quiere levantar la mano o sigo?
¿Puedo seguir al tiro también? Ya, Vamos bien, vamos a vamos tener... ¿Cristian? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, súper. Ahí, Edwin. Edwin levantó la mano. Lo veo con la mano arriba, pero no te escuchamos, Edwin. Bien, ¿estás muteado, Edwin? O si estás ocupado ahora, después puedes hacer la pregunta, porque no te estoy escuchando. Bien, voy a continuar. Tenemos por un lado valores y por el otro lado los habilitadores del sistema. 3 habilitadores principales. Pueden enviar sus preguntas por acá también. Gracias, José. Primer habilitador clave, que diría, menos mal, y me encanta que esté de moda hablar de propósito, porque realmente es un habilitador súper relevante, sobre todo cuando uno quiere cultivar la colaboración en los equipos, y es un propósito compartido. Dice acá, orienta la energía del equipo hacia un horizonte común, actúa como marco para construir roles, procesos y tomar decisiones, dando sentido al compromiso individual y fortaleciendo la cohesión. O sea, es un propósito que es útil, no es un propósito que es bonito, ¿ya? Tiene que ser inspirador y tiene que actuar como guía, pero también se tiene que usar a veces en el día a día, ¿ya? ¿Y por qué es relevante? Porque cuando yo empiezo a entregar autonomía a los miembros del equipo, cuando empiezo a dejar una organización un poquito más horizontal y no tan jerárquica, y la autonomía permite que se desarrolle la plenitud, y, ¿me explico? Porque las personas saben que su actuar es relevante y es de impacto, genera impacto en el trabajo y en los resultados de la organización. Pero al tener autonomía, tiene que haber algo que me guíe y que no sea un direccionamiento de un jefe que me esté diciendo todo el tiempo qué hacer o que me diga esto está mal o esto está bien. Tiene que ser un propósito que cuando yo tengo una duda pueda acudir a él y tomar la decisión, ¿ya? A eso me refiero con el propósito compartido que actúa como guía. Después el segundo habilitador es la autonomía, que con la herramienta que les voy a mostrar para delegar va a quedar mucho más claro y van a entender cómo llevarlo a la práctica. Y la autonomía tiene que ver con lo que ya les venía diciendo, que en el fondo es yo como miembro del equipo puedo avanzar con un cierto grado de libertad, obviamente responsabilidad, preparación, muy buena comunicación. Les voy a leer acá cómo está explicado, que está muy clarito. Dice, en la práctica es la práctica de confiar en que las personas pueden tomar decisiones sobre su trabajo sin depender de jerarquías rígidas. Se potencia cuando los roles se definen con claridad, respondiendo a un propósito pertinente. Aquí estoy hablando del propósito del rol, que después vamos a ver que es otro espacio en el que se ocupa el propósito como elemento para tomar decisiones y organizarse. También se deben tener responsabilidades claras y un campo de acción consensuado. O sea, cuando digo campo de acción consensuado, yo para tener autonomía tengo que saber cuál es el espacio en el que yo puedo tomar decisiones. Tampoco podrá tomar decisiones en el espacio que es de otra persona, de otro rol dentro de la organización, sin hablar con esa persona, por supuesto. Pero sí tengo un espacio que es mío y yo ahí me puedo mover, hacer mejoras, comprar cosas si necesito, cambiar un procedimiento, un proceso interno. Luego, el tercer habilitador son los métodos participativos, que esto es algo que a mí me encanta, un antes y un después en mi carrera profesional, el conocer metodologías y métodos participativos. Se aprende al liderar o al facilitar, aquí también uno como líder o como miembro de una organización, ojalá todos tuviéramos algún mini entrenamiento en facilitación de procesos participativos. Porque al final, ¿qué es un proceso participativo? Es un proceso que tiene, es una sesión de trabajo que tiene
muy bien definido, muy claro cuál es el objetivo, cuál es la agenda, que sea el primero, que sea el después, y la gracia es que se ponen temas de conversación o decisiones que se tienen que tomar y se le da la palabra a todas las personas que están ahí, que tienen una razón de estar ahí. No es que las decisiones se tomen un poco como muchas veces le pasa a un gerente que tiene que tomar decisiones solo. Aquí lo que se plantea es, escucha a tu equipo, considera las otras áreas, haz la vuelta, que a veces puede ser un poco más larga, pero el resultado va a ser mucho más efectivo, muchas veces va a ser mucho más eficiente, y además se cultivan vínculos internos en la organización que permiten que después sean, bueno, hay cosas que hoy día se habla de ellas, mucho más adaptable a cambios, porque los vínculos ya están construidos desde antes, ¿ya? Y te permite también alcanzar plenitud, porque estás viviendo la organización y la organización se vuelve viva también. Entonces, les voy a leer lo que puse acá como explicación para métodos participativos. Dice, abren espacios donde todas las perspectivas pueden aportar, construir entendimiento mutuo y generar acuerdos que integran las distintas miradas. Al construir soluciones compartidas, fortalecen la creatividad colectiva y la toma de decisiones sostenibles. Importante. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O continúo? Si alguien me levanta la manito una pregunta, la podemos responder al tiro, si no podemos dejar también espacio para preguntas en la parte que viene a continuación, que es más práctica. Es ya les voy a compartir las dos herramientas. ¿No? Bien, todo claro entonces. Súper. Entonces vamos a irnos. Les voy a hacer de nuevo una preguntita. Ahora es una, no son tres. Una, para adentrarnos ya en lo que nos convoca, que es el título de este workshop. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de delegar? Respondamos esto. Vamos a cambiarnos de página. Eh, mm, 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 mm. Uy, estoy con problema técnico, se me cayó esta lámina, pero no importa. De repente lo podemos hacer participando, hablando. Algo no me funciona acá. Vamos a volver a la presentación nomás. Compartir. Ya. Principales desafíos a la hora de delegar. Aquí hay varios que cuando entraron a la sesión comentaban que están en puestos de gerencia, líderes de equipo, hace un año, y seguramente les ha tocado delegar en este último tiempo. Pueden ir poniendo en el chat o pueden levantar la mano. Cristian. Yo creo que el mayor es el miedo a la pérdida del control. Mira, aquí acaban de decir lo mismo. Entregar el control, Sí. ¿cierto? Sí. Y cuando hablamos de pérdida de control o cuando hablamos de control, ¿a qué te refieres con ese control? Tener la confianza y la certeza de que las cosas se van a llevar a cabo de la mejor manera. Delegar en otro la confianza de que lo haría como yo lo haría, sabiendo que lo va a hacer como él lo va a hacer. No necesariamente tiene que ser como yo lo haría. Claro. Tener la confianza de que su forma de hacerlo va a ser la correcta, aunque no sea la mía. Claro. Eso genera un poco, por lo menos en mi caso, genera un poco de temor o esta falta de control de decir no conozco el resultado porque no es mi proceso. Sí, entiendo. Bueno, ahí aparecen opciones que las vamos a ver a continuación, que de repente no lo hagamos, imposible que tú lo hagas como yo lo haría, pero sí hay cosas que yo tengo por mi experiencia y por información que quizás tú no tienes, donde yo te podría sugerir o aconsejar con ciertas cosas para que desde ahí tú también crees tu forma de hacerlo, ¿ya? Vamos a ver que hay distintos niveles de delegación. Aquí han aparecido
varias otras ideas están acá. Vamos a ver. Entregar el control. Otra más dice de Denis, uno de los principales desafíos es la claridad en los objetivos que se quieren alcanzar y brindar la libertad de ejecución. Claro, o sea, quedemos bien de acuerdo en qué es lo que queremos conseguir con esto, o ciertos lineamientos que a lo mejor dibujan un poco, dan un poco de marco para poder tener un espacio más claro de dónde moverse la persona a la cual se le está delegando una tarea o a lo mejor una toma de decisión. Después tenemos Ernesto Arguello, tolerancia a permitir errores, ideas distintas, tolerar que se eleve el grado de incertidumbre para el que dirige. Claro, la incertidumbre para el que dirige cuando siente que está soltando y él ya, chuta, ¿qué va a pasar acá? No sé. Esto con instancias que son, se pueden hacerse parte del sistema de trabajo. Por eso yo les decía que hay habilitantes que son del sistema. Ya uno puede disminuir estos grados de incertidumbre. Son sesiones que primero alguien te ayuda, bueno, yo he ayudado a varios equipos a hacerlo y después yo me voy. En el fondo ustedes ya tienen una lógica de trabajo interna en los equipos que se trata básicamente de conversar, pero son conversaciones guiadas, que ya están diseñadas para ir mejorando o generando confianza justamente dentro del equipo para poder delegar con mayor tranquilidad. Edwin, dar libertad a que se equivoquen. Saber medir si está preparado para recibir esa nueva tarea realmente, eso sí, es difícil, es cierto. Y yo que a veces las personas no toman esa responsabilidad. O sea, es verdad, a veces hay personas que están en las organizaciones que no tienen el nivel de compromiso que es el deseable, y bueno, y ahí está el tema, hay otras cosas que uno puede hacer, cambios en los procesos de contratación, que uno puede tener ciertos cuidados o ciertos criterios para contratar a personas y tratar de hacer un buen filtro y lograr contar con un equipo que tenga una base suficiente como para poder trabajar de esta manera que yo les estoy planteando, que es full de compromiso y donde sean equipos con alta colaboración. Súper buenas respuestas, muy interesante cómo se va enriqueciendo el taller. Y ahora quiero pasar al tema de la co-construcción de rol, ¿ya? Les di el ejemplo de esta empresa que fabrica salsa de tomate, que tenían la carta de acuerdo entre colegas, muy interesante, eso es un modelo, pero acá hay un modelo que es un poco más sencillo, que es muy útil cuando uno lo quiere implementar dentro de un equipo. Lo que pasa es que hay proyectos que son de transformación de organizaciones completas, donde todas las áreas cambian, que son bien complejos, pero entiendo que ustedes tienen sus equipos, a lo mejor hay aquí algún fundador o dueño de empresa que también quisiera implementarlo en toda su empresa, y si la empresa no tiene muchas personas, aún puede servirle este modelo, que es el modelo de propósito, responsabilidades y dominios y políticas. Se pueden hacer variantes, pero transmite muy bien el cómo construir un rol de manera co-construida, ¿ya? En equipo. Entonces hay que entender que para co-construir un rol se deben abordar 3 dimensiones. La primera, el propósito del rol, ¿ya? ¿Por qué existe este rol acá? ¿Cuál es el propósito de este rol? ¿Qué viene a hacer? Entonces dice, el propósito define para qué existe el rol en la organización, es inspirador para incentivar el compromiso y a la vez lo más claro posible para orientar las acciones de quienes lo desempeñan. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo a continuación. Después, las responsabilidades. Son las acciones recurrentes que se esperan de ese rol y sobre las cuales las personas deben rendir cuentas ante todo el equipo. O sea, yo no le rindo cuentas solo a mi jefe, sino que yo le rindo cuentas a todo el equipo, porque mi rol es necesariamente parte de un sistema como, voy a ocupar una palabra que no sé si me van a entender todo, pero como simbiótico, como de un ecosistema dentro del equipo,
donde un rol le va a rendir cuentas a distintos otros roles del mismo equipo, ¿ya? Yo me comprometo con mis compañeros, no me comprometo solo con el jefe, porque él me mandó a hacer algo, ¿ya? Dentro de las responsabilidades también uno puede poner como de qué manera se va a medir si estoy cumpliendo o no mis responsabilidades. Muy deseable hacerlo. Y la tercera dimensión de esto son los dominios y políticas. ¿A qué se refiere? Dice, voy a leer primero la definición. Dice, son activos, procesos u otras áreas de la organización que el rol puede controlar y regular como de su propiedad, siempre al servicio de su propósito. ¿Ya? Entonces, básicamente, los dominios y políticas es cuál es mi campo de acción, dónde yo puedo exigir rendición de cuenta, y dónde yo puedo proponer o hacer mejoras, cambios, ¿ya? Y eso tiene que estar muy claro, y esto, ¿a qué apunta? A entregar una autonomía real, ¿ya? Yo tengo claro en qué espacio me puedo mover, y todos tienen un espacio en el que moverse. Entonces, aquí voy a mostrarles un ejemplo súper sencillo, para que esté, digamos, en la capa del lenguaje, todo, creo que no se ve muy bien. Aquí para la próxima vamos a tener letra más grande, porque yo les voy leyendo. Que todos puedan entenderlo. Esta es una cadena de cafeterías a las que yo les acompañé en su transformación interna, y se definieron 3 roles, como no estaban definidos antes, ¿ya? Uno de ellos fue barista principal y encargado de bodega, compras y distribución. Ya ese es el nombre. El propósito, dice acá, se co-construyó, nos sentábamos en una sesión de trabajo. Previamente yo había conversado con el fundador de la empresa, me decía más o menos cómo él quería que fuera, se hizo una propuesta, un pequeño draft, se llevó a la mesa con todos los trabajadores de la cafetería, que eran 6, y fuimos viendo por qué era mejor de una forma u otra diseñar el rol, sin todavía pensar qué persona del equipo iba a asumir el rol. Se definió el rol. Propósito de este rol: impulsar la cultura del buen barista en Panaca. Un barista es quien tuesta y prepara café. Panaca es el nombre de la empresa. Y asegurar que todos nuestros clientes tengan el café y preparados Panaca cuando lo requieran. ¿Ya? O sea, estaba hablando de just in time, de que tenía que estar a tiempo, que tenía que entender perfecto cuáles eran las horas peak que iban los clientes a comprar café, cuál era el café más pedido porque tenía que preparar más de esa cantidad, etc. O sea, ya tenía que tener un conocimiento, y si es que aún no lo tenía que orientar su atención a tener muy claras esas cosas. ¿Por qué? Porque él iba a impulsar la cultura del buen barista. Y ahí se trabajó también qué es la cultura del buen barista, cómo es un buen barista, y eso se reflexiona en grupo, en equipo. Y se tenía que asegurar de que todos los clientes tuvieran el café y los preparados. Los preparados son los sándwiches, los dulces, etc. Responsabilidades de este rol: apertura y traspaso de turnos, asegurar el funcionamiento de bodega en cuanto a la recepción de insumos de proveedores, recoger encomiendas y realizar compras, mantener el registro de entradas y salidas de stock, distribuir pedidos a los clientes, apoyo en hornear bollerías y preparar sándwiches. Esas eran las responsabilidades, también se revisaron en el equipo. O sea, fue como una instancia también de hacer mejora continua en la sesión de trabajo, cuando redefinimos estos roles. Y estos roles se pueden revisar cada 4 meses, cada 6 meses, porque va cambiando y después se descubren cosas nuevas. Entonces, en una sesión bien corta se abordan muchas cosas y es bien práctico. Dominios y políticas para este rol: proceso de preparación de café de baristas nuevos. ¿Ya? O sea, llega un tueste nuevo, un grano nuevo, ese era su dominio. Él iba a estar viendo si quedaba rico el café, tostado así, si era más tostado, si era menos tostado. Y acompañar a los nuevos baristas. Resolución de situaciones emergentes con proveedores. Repartos y coordinación de despachos con clientes. Procesos de entrega y salida de stock en bodega. Esas eran sus áreas, su propiedad, ¿ya? Sus dominios y políticas. Si se fijan, él no es supervisor de tienda, ¿ya? No se llama así el rol. No es jefe de. Es el barista principal, porque es el que tiene más experiencia,
y es el encargado de bodega, compras y distribución. No hay una jerarquía, sino que hay una responsabilidad muy clara en el rol. No voy a leer los otros porque la verdad es que es para el ejemplo, para que se entienda. Pero sí ahora quiero, teniendo claro esto, que uno tiene que tener los roles muy definidos con este nivel de detalle, y desde esta perspectiva, que es la colaboración, organizaciones con mayor autonomía, voy a mostrarles cómo delegar, ¿ya? Teniendo todo esto en consideración, cómo delegar. ¿Cómo vamos con el tiempo, José? Sí, estamos bien. ¿Cómo abordar la delegación de manera participativa? Que es lo que yo les he estado ofreciendo todo este rato. Yo ocupo cartas de delegación, que es una herramienta, para a lo mejor alguno conoce Management 3.0, ahí hay algunas certificaciones bien interesantes, yo me certifiqué en esto. ¿Para qué sirven las cartas de delegación? Sirven para tener mucha claridad dentro del equipo de cuáles son los distintos niveles de delegación que hay, porque uno puede pensar, ok, lo delego significa que, ok, hazlo tú y yo me olvido o pierdo el control, como varios decían, o chuta, no sé si va a tomar en cuenta lo que yo sé, yo tengo una idea de cómo lo haría, pero no sé cómo lo va a hacer él. Pero delegar no necesariamente es, te lo entrego y ok, ve tú cómo lo vas a hacer, suerte y ojalá que nos vaya bien, amén. No necesariamente tiene que ser así. Hay distintos niveles de delegación. Hay 7 niveles de delegación, según lo que proponen estas cartas de delegación de Management 3.0, donde la primera, el nivel 1, aquí el que tiene un sombrerito de M es como el manager, ¿ya? En el modelo más tradicional de organización está el manager. En el nivel 1, yo se lo diré, dice acá. Decir. Yo le voy a decir qué hacer. ¿En qué casos es conveniente ocupar este nivel de delegación? Cuando son temas emergentes, rápidos, urgentes, hay que tomar la decisión y actuar, ¿cierto? O sea, no puedo estar en una sesión de trabajo de 2 horas tomando una decisión de algo que hubo un accidente o es una oportunidad, ahora ya, la voy a perder si no la tomo, etc. Y en el otro extremo, el número 7 es delegar completamente, 100% delegar, que dice, yo delegaré completamente, la tarjetita morada. Significa, le mando un correo y le digo, por favor, hazte cargo de este tema. Y ya, y ve cómo lo haces, suerte. Ese es en el otro extremo. O nos quedamos de acuerdo a principio de año en que tú ves esto y yo no te pregunto nunca más, ni siquiera te pregunto cómo te ha ido. Entre medio de estos extremos está la tarjeta roja, naranja, amarilla, verde, celeste. Hay 5 niveles más de delegación, que los vamos a revisar ahora. El número 2 dice vender. Significa que el manager va a intentar venderle una idea, una propuesta a alguien de su equipo o a su equipo. Los va a intentar convencer. Y si no los convence, no pasa nada. O sea, no es un tipo de decisión que hay que tomarla ahora mismo ya. No está recibiendo necesariamente feedback o comentarios o ideas de su equipo. Pero quiere darle argumentos, ¿ya? Le va a dar argumentos. Generalmente va a tener buenos argumentos y el equipo lo va a tomar y lo va a ejecutar. Pero está así como que yo te voy a tratar de convencer con buenos argumentos. En el número 1 es, haz esto. Y esto es, ni siquiera te necesito dar razones. ¿Ya? Después en el nivel siguiente, en el 3, dice consultar. Yo lo consultaré, es decir, el manager lo va a consultar y luego va a decidir. Aquí ya hay un nivel de delegación donde se entrega un poquito de autonomía, se está considerando la opinión, hay un proceso participativo, puede ser una reunión de la mañana, una reunión de los lunes, incluso puede ser un correo donde yo mando, estoy revisando este tema, tenemos que tomar esta decisión, tenemos que crear este proyecto, lo que sea. Recibo sus ideas hasta pasado mañana, las revisamos en reunión, voy a consultar. Va a decidir el manager, ¿ya? Pero considerando las ideas o propuestas que pudo darle el equipo. En el número 4, esta es como en el medio, acordar. Aquí ya la decisión se acuerda, hay un consenso. Tampoco es votación. Es una conversación más rica en la que se plantean por qué sí haríamos algo de esta manera,
¿por qué no? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Qué otras ideas aparecen? En estas instancias es donde aparece mucho más la creatividad y hay un tema de la creatividad que a mí me encanta, que es para facilitar los procesos creativos, que es el construir sobre las ideas de otros. Es decir, alguien dijo una idea, yo me tomo de esa idea, me inspiré con esa idea, y planteo otra que está enriquecida por la idea de la persona que ya lo planteó antes, ¿ya? Y otra persona más escucha mi idea y lo cruza con otro pensamiento que tenía y sale algo distinto, ¿ya? Entonces puede ser una sesión que puede durar 1 o 2 horas, sesiones creativas, entonces nos vamos a poner de acuerdo y vamos a acordarlo juntos, todo el equipo, horizontalidad completa. En el nivel número 5 está el aconsejar. Aquí es el manager le aconsejará a su equipo, pero ellos van a decidir. O sea, es este caso en el que el manager a lo mejor tiene más información actualizada del caso de negocio, del cliente al que se va a atender, del proyecto, o tiene información de otra área, entonces les dice, mira, yo sé esto, creo que podría ser así, podría ser, y el equipo o la persona a la que le está delegando va a tomar sus decisiones y va a actuar, tomando en consideración la información que le dio su manager. El número 6... ya aquí el manager da un paso al costado importante. Él va a preguntar después qué hicieron. No les va a decir nada, lineamientos, nada, pero sí va a preguntar cómo les fue, cómo lo hicieron. Y en el número 7, como ya habíamos visto, es te lo entrego y me voy. Y tú ve qué harás. Y yo no siquiera necesito saber. ¿Ya? Entonces, estos 7 niveles, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Hacia dónde apunta? A disminuir el control, que es necesario, no podemos estar todo el tiempo controlando, eso es lo mismo que decía Cristian y otras personas más que participaron. A uno le da como una cierta ansiedad porque sabe que no puede controlar, porque no tiene tiempo, porque no están las instancias, porque a veces puede también generar incomodidad a la otra persona, estar encima controlando cómo le hiciste y qué le dijiste y no sé qué. Y aumenta la autonomía, que es lo que queremos, que los miembros del equipo tengan mayor nivel de autonomía, pero de una manera, en una transición paulatina, ¿ya? Las personas también van aprendiendo. La primera vez que trabajé con una persona en el nivel 5 de aconsejar, a lo mejor el próximo proyecto ya va a poder trabajar en un nivel 6. Entonces sirve para darle estructura un poco a esto del mundo de la delegación. Y acá está un poco el ejemplo aplicado en la cafetería que yo les mostraba. Siempre es bueno hacer la sesión de delegación después de hacer la sesión de roles, porque es necesario claramente tener claros los roles para poder delegar a quien corresponde. Y esta sesión, al igual que la de los roles, se hace de manera participativa, es decir, previamente la forma en que yo lo hago con mis clientes es que hacemos un listado con el manager o con la persona que está llevando este proyecto, que a veces no necesariamente es el manager, sino es otro miembro del equipo que conoce bastante bien el negocio. Hacemos un listado de todas las tareas y decisiones que se toman, y con eso uno va al equipo completo y en la columna de acá donde dice lidera, es a quién se le va a delegar el rol. Yo aquí lo trabajo con el rol y se puede poner el nombre si es que el rol ya está asignado, y para el lado todas las tarjetas. Entonces uno va por cada una de las tareas o decisiones conversando. Ok, en este caso la primera tarea era realizar pedidos a proveedores de la cafetería. Ok, ¿quién va a hacer esto? El encargado de barista, justamente el que les leí al principio. ¿Y qué tanto le vamos a delegar o de qué manera vamos a delegarle esta tarea a este rol? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo estaba trabajando con la cafetería, el dueño se metía en todo, que es lo que muchas veces pasa. Se metían la pedida a proveedores, se pedían los tuestes de café, se metían los turnos, él mismo armaba los turnos, etc. Entonces, ¿a quién se lo delegó y en qué nivel? Entonces se acordó que la mejor opción era tomar una tarjeta 6, delegarle al encargado al ED, encargado de bodega, y ocupar una tarjeta preguntar. O sea, el dueño de la empresa le iba a preguntar más adelante cómo le había ido con el tema de realizar los pedidos a proveedores.
¿ya? Él ya sabía cómo era el tema de los pedidos, qué sé yo. Él sabe que necesita pedir porque él es el que está en bodega, porque él es el que maneja los stocks, es parte de sus dominios. Por lo tanto, él hace los pedidos y el dueño le iba a preguntar en un tiempo más cómo le había ido. Otro ejemplo, recepción de materias primas e insumos. Delegar en un 100%. O sea, el dueño ya no quería estar pendiente de que llegó el camión, a qué hora llega el camión, ábranle la puerta, reciben las cajas, te fuiste, quién te paga, y qué sucedía. 100% del encargado de bodega. Y así, se va viendo cada una de los ítems y se conversa en equipo. ¿Por qué es mejor la tarjeta 2 o la 3? ¿Qué opinas? Partamos con un nivel 3 y en un tiempo más, cuando me sienta seguro, pasamos a nivel 4, etcétera. Bien, esta es la herramienta que quería compartir con ustedes, me parece que es muy útil, a mí me ha dado muy buenos resultados, a la gente con la que he trabajado también le ha dado buenos resultados, siempre me han comentado que ha habido como un antes y un después de este trabajo. Me gustaría saber si hay algunas preguntas, comentarios, y ya entrego la palabra porque hasta aquí llega lo que tenía preparado para ustedes. Yo tengo una pregunta antes que los chicos empiecen a levantar la mano. Y es, tú ocupaste un ejemplo de una empresa que es bastante horizontal, por así decirlo, y que puede ser horizontal porque al final es una pequeña red de cafeterías que todavía le pertenece a un dueño y se pueden como repartir las tareas entre distintas personas. ¿Cómo funcionaría esta estructura? Quizás una empresa un poco mayor y que ya tiene una complejidad que demanda que haya un cargo o algunos cargos como de jefe o de supervisor o de gerente que por definición ahí ya tiene como parte de su job description asegurarse que definir no sé qué cosa, o sea, que de cierta manera como detienen el poder de ciertas tareas. ¿Cómo se hace el proceso y si hay algún tipo de diferencia acá o si básicamente se ocupa la misma estructura, básicamente se declara que el gerente va a tener estos roles de definir, de asegurarse, y para los otros se define esta tarjeta? Sí, es una pregunta que yo me he hecho siempre, porque siempre es desafiante imaginar una organización más grande, más compleja, y he ido encontrando algunas respuestas. Entre ellas, yo no me atrevería a recomendar y a asegurar que este tipo de organización y de estructura funciona en cualquier tipo de empresa. Hay empresas que por su naturaleza necesitan roles que jueguen una labor de supervisión por temas de seguridad, inclusive. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que dentro de una mina cada uno haga lo suyo y qué pasa si a alguien se le olvida algo y es por seguridad. O sea, está bueno que esté el supervisor. Ahora tenemos la IA, de repente los supervisores van a ser IA, que se equivocan menos que uno. Pero en casos de organizaciones que son más grandes y complejas, pero que no tienen el factor seguridad, que requiere siempre la supervisión, el jefe, el responsable, se pueden hacer procesos paulatinos. Siempre yo recomiendo partir por un área, ver cómo funciona. Siempre tiene que haber una intención importante, crucial y trascendental de los directorios, de los dueños de las empresas. Una vez que entienden y que visualizan que en el fondo pueden haber muchas ganas, sobre todo en lo que yo les comentaba al inicio, disminuir la rotación, son organizaciones que son mucho más abiertas a la innovación, al cambio, a la agilidad. Las personas muchas veces entran ahí, se quedan, aumenta mucho el compromiso. Y la verdad es que se parte por un área. Siempre hay inicialmente una instancia en la que se hace como un acompañamiento al cambio de mindset, que inicialmente es como el primer desafío. Para toda la organización uno les muestra, bueno, la colaboración es esto hay detrás, hay ejemplos de que funciona así, que es un poco lo que yo hice con ustedes hoy. Y una vez con ese cambio de mindset, se empiezan a generar prácticas para hacer una transición. Y este elemento del tablero de delegación y la definición de roles es lo primero que hay que hacer.
Después uno lo puede ver más en global y pasar, por ejemplo, al modelo de Morningstar, que tienen esta carta de compromiso de colegas donde la autonomía ya está instalada. Pero primero las personas tienen que entender qué es tener autonomía, porque muchas veces, muchos de nosotros en los cargos de las organizaciones en las que hemos estado, no logramos tener autonomía real. Y muchas veces el que escala es el que brilla más por una cosa como de personalidad, porque cae bien, porque es muy canchero, qué sé yo, pero no necesariamente es el ideal para generar equipos que funcionan súper bien, trabajando de manera colaborativa, ¿ya? Entonces, yo lo abordo en realidad en ese orden, de menos a más, y con un cambio de mindset y cambio de cultura a la base. O sea, hacer el orden sería definición de propósito, bajar a la definición de roles y responsabilidades, y por fin la distribución de las tarjetas, por así decir, Sí, dentro de cada rol y responsabilidad. Sí, dentro de equipos puntuales. Después lo llevaría a los otros equipos cuando son organizaciones más grandes. Bien. Otra cosa que es súper importante de considerar es medir. Medir, o sea, el ejemplo que di ahora es NPS. Ese es uno de los ejemplos. Pueden haber más y depende del negocio. Para ir viendo en el fondo qué tan efectivo está y qué acciones se necesita tener dentro del equipo en un proceso de los equipos o del equipo en un proceso de transformación, es ver si el NPS efectivamente está aumentando cuando hay problemas de NPS, o si la rotación está disminuyendo cuando hay problemas de rotación. ¿Ya? También hay una parte que tiene que ver con medir indicadores. Y capacitación constante. Hay muchas cosas que se pueden hacer. José, perdón. No, yo voy a seguir haciendo como preguntas para como llenar el espacio, entre comillas, mientras como que la gente ahí se pone curiosa o se le ocurren dudas. Chicos, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano y le voy pasando la palabra, ¿ya? Yo sigo acá como MC. Pero por mientras no hay preguntas, voy a hacer preguntas igual, cosas que se me ocurren y cosas que estoy pensando como los que van a ver este video futuramente que se les puede ocurrir, ¿ya? ¿Tú has visto, cuál es tu experiencia con respecto a la evolución de las cartas, por así decirlo? O sea, es común que parta más hacia la izquierda, y de a poco el dueño del área o el dueño de la empresa se sienta más cómodo para ir empujando hacia la derecha. Y si se hace eso, ¿con qué frecuencia sería la ideal para revisar las cartas? ¿O cuáles serían las señales para que el dueño, que puede ser incluso el gerente del área, por ejemplo, se sienta más cómodo para entregar cartas más hacia la derecha? ¿Cómo funciona eso? Sí, es muy, bueno, depende de la madurez que tenga el equipo. Esa es una variable. Cuando son equipos que están recién formados, hay dos casos. Uno, que hayan contratado a personas que ya tienen bastante experiencia, por lo tanto pueden partir funcionando con cartas que son más hacia la derecha. Pero cuando son equipos que son muchas personas que vienen recién saliendo de la universidad o de la escuela, van a tener un líder que es el que tiene más experiencia y que los tiene que capacitar, les tiene que entrenar, por lo tanto, van a estar en cartas más hacia la izquierda. Aún así, en muchos casos, la carta 4 me encanta, porque todos tienen algo que decir, ¿ya? Genera una cultura donde de base se está cultivando la confianza de los espacios en los que se puede participar, se puede opinar, se puede hablar, y nadie te va a mirar mal porque dijiste algo que a lo mejor no era súper buena idea, pero sí las personas empiezan a tomar costumbre de participar. Nos pasa mucho, yo he visto muchos casos donde las personas al inicio no participan, por miedo a equivocarse, por miedo a decir algo que no, chuta, no me quiero quemar, o la verdad es que no sé, pero si uno está como desde una base de confianza, uno quizás no es experto en user experience, pero uno ocupa Instagram y Spotify y todas las herramientas de Google y uno podría ser experto igual y dar una opinión. ¿Me explico? Entonces, trabajar sobre la carta 4 siempre es positivo. Yo siempre lo recomiendo, como los ayudo como a probar la carta 4.
O sea, lo ideal sería intentar partir de la carta 4. Ideal. Por lo menos intentar. Sí, sí. Sí, y por supuesto, cuando hay, como decían antes el ejemplo, o sea, cuando hay una situación de repente, no quiero ocupar la palabra emergencia, hay otra palabra que es la más adecuada, pero que en el fondo se necesita una decisión rápida, dos escenarios. Cuando el líder o el equipo tiene muy identificado a quién es experto en cada cosa, va a ser súper fácil pedirle a otra persona que decida, porque sé que incluso en habilidades técnicas está más capacitado que el gerente, si es que estamos en la lógica de que hay un gerente. ¿Ya? Pero porque se conocen, porque han trabajado y conversado bastante, ya llevan un tiempo. Si no, la decisión va a ser del gerente. Pero en casos especiales. Pero cuando están en situación como de organizar el trabajo, la carta 4 me gusta que la exploren. Partir en la 4. Voy a complementar este punto que tú comentaste y traigo mi experiencia de aerolínea. Aerolínea tiene la visión de la experiencia regular y la experiencia en contingencia. Y creo que todos acá hemos volado, ¿no? Entonces, existe la experiencia regular, que básicamente todo funciona como se espera, ¿no? Y existe la experiencia de contingencia, que básicamente es mi vuelo está atrasado, mi vuelo está cancelado. Y eso naturalmente deriva un montón de actividades, iniciativas, por el hecho de que el vuelo está atrasado. El vuelo puede estar atrasado por distintas razones. Puede ser un tema de mantenimiento, puede ser un tema climático, puede ser algo generado por el aeropuerto, puede ser por el aeropuerto de origen, destino. O sea, al final, una aerolínea, por lo menos las bien ordenadas, las mayores, las más confiables, tienen como una definición de roles y responsabilidades regular, que es lo que estamos viendo en esta lámina. Igual tienen una definición de roles y responsabilidades en contingencia. Esa es la palabra, en contingencia, sí. Sí, es que es interesante trabajarlo así. Que es un poco lo que comenta Micola acá. O sea, entonces, igual uno podría armar esta versión de esta lámina, una versión de contingencia. En el Exacto. caso de la cafetería, por ejemplo, puede ser quiebra de stock de café. O sea, me di cuenta que no hay café. O sea, en este caso, probablemente el encargado de la bodega no hizo su trabajo. Quizás el gerente tampoco hizo su trabajo, porque la carta define es preguntar. Entonces, creo que por riesgo igual se definió que por si acaso te pregunto para confirmar que compraste café. Y en este caso, dos personas no hicieron su trabajo. ¿Qué pasaría? Probablemente me imagino que le cabe el dueño. Y al final, pero al final uno podría hacer como un análisis de riesgo y entender, o sea, como hay dos líderes ahí del mundo de TI, eso pasa bastante en TI igual. O sea, se cayeron los servidores, ¿qué hacen? ¿No? O no sé, virus, hackearon no sé qué cosa. Entonces, por temas de seguridad, por temas de estabilidad de servidores, o no sé, por tema de exceso de trabajo, se definieron mal los alcances y de repente tengo todo el equipo de delivery colapsado porque hay dos proyectos importantes que hay que entregar. Y ahí eventualmente, incluso tareas que normalmente podrían ser más delegadas al equipo, quizás el gerente o el líder traiga la responsabilidad para sí y en momentos de contingencia se declara que, ok, en este momento defino yo, incluso para que los equipos que están performando puedan enfocarse en performar el trabajo. En sus tareas, claro. Lidiar con el estrés de tomar una decisión dentro del incendio, ¿no? Solo complementando un poquito. Sí, no, súper buenos aportes, José. Exacto, está súper interesante el ocupar esta herramienta en contextos, o sea, en situación A, situación B, en distintas situaciones, y cómo actuaríamos en cada una de ellas y estar preparados para ello. Ana María levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Yo soy en Perú, aquí es de día aún. Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo
o sea, creo que son dos dudas. Uno, ¿cuánto tiempo deberíamos mantenernos en la tarjeta A? Estas preguntas de cómo va esto, cómo va lo otro, el encargo X, actividad delegada. ¿Es recomendable permanecer en esta fase? Y lo otro es cómo podríamos, no sé cuánto sería el tiempo, pero cómo podríamos saltarnos o de alguna manera avanzar rápido a la siguiente etapa, que es delegar. Me ha pasado un montón de que, digamos, dejo ciertos encargos, digamos, pasando cada fase o cada tarjeta, y siempre me quedo en la tarjeta 6, ¿no? Pregunto, porque quizás si es que no hago las preguntas de estatus de cada actividad, siento que se pierde en el camino y no hay ese retorno o esa, de algunas personas, de esa proactividad de decir, mire, voy en X, sobre este proyecto, voy en X estatus, sobre X proyecto, voy así. Entonces, ¿cómo puedo incentivar a que ellos puedan comunicar sus avances? Súper buena pregunta. Sí, sí, parte del sistema, que es el que yo les vengo comentando, habilitadores del sistema para aumentar las autonomías y potenciar la colaboración, es tener un buen diseño de reuniones periódicas donde cada miembro tenga claro cuál es su rol dentro de esa reunión. En este caso, a lo mejor el diseño de tus reuniones es que tú preguntes y cada uno responde, que viene más desde la lógica clásica de management, que es controlar, que es así como nos han enseñado, y versus otro diseño de reunión donde todos sepan que se encuentran en esa reunión como pares, en una lógica de mayor horizontalidad, donde cada uno va a contar en qué está, ¿cachai? E incluso puedes tú con tu equipo en una sesión corta, plantearles que te gustaría ir avanzando hacia mayores niveles de autonomía y que te gustaría que tengan una reunión donde cada uno pueda contar las cosas que le parecen relevantes del trabajo que está llevando. Más allá de que tú tengas la lista de qué cosa tiene cada uno y controles qué tanto avance tiene. ¿Cachai? Es como darle un aire distinto a las reuniones de seguimiento con un diseño particular. Yo puedo complementar eso, ¿sabe? En línea con lo que dice Nicole. El libro de las 4 disciplinas de la ejecución tiene un diseño de reunión en línea con lo que comenta Nicole, que es bastante interesante. En el libro, yo lo leí en inglés, entonces en inglés se llama Week Session. No sé cuál es la traducción al español, pero es la única estructura de reunión que hay dentro del libro. Y básicamente lo que él propone es que el equipo tiene que juntarse una vez a la semana. Es una reunión corta y tiene 3 etapas la reunión. Y que son básicamente 3 actividades o 3 preguntas que uno tiene que contestar. Uno parte del supuesto que, voy a partir con el punto 3, porque es una reunión que se retroalimenta y se retroalimenta imagínate que al final de cada reunión hay commitments, hay acuerdos, pero estos commitments son declarados por la persona. Entonces parten de una pregunta de ¿qué puedo yo hacer para aportar para esta meta o para esta situación? Entonces es como que uno declara qué voy a hacer yo. Entonces ya hay como ciertas frases predefinidas que uno tiene que leer. ¿Qué voy a hacer yo para? Entonces uno es obligado a ver desde la perspectiva de lo que yo hago. No es desde, por ejemplo, tu perspectiva como jefa, como gerente, como dueña del equipo, que va a decir, ¿qué? O sea, fulano, tú tienes que hacer eso. No, ya parte del fulano va a declarar que va a hacer. Dicho eso, la siguiente reunión parte con la parte de accountability. Entonces, si cada uno de sus commitments se escriben, se toman notas de sus commitments, y ahí quizás tú, Ana María, como jefa, puedes tomar quizás más del rol de Secretaria. tomar apuntes. Hay un rol de secretaria. Perdón, ahí sigo, perdón. Sí. Y decir, ya, entonces, por ejemplo, Nicole está tomando la responsabilidad de que semana que viene va a traer el resultado de, por ejemplo, supongamos que estamos buscando vender más. Nicole va a juntarse con 3 clientes. Entonces, la semana que viene, cuando partimos la reunión y cuando le toca a Nicole va a decir cómo le fue con esos 3 clientes.
Y si Nicole no logró juntarse con 3 clientes, logró juntarse solamente con 2, va a tener que exponerse de cara al grupo, no es de cara a ti como jefa. Es decir, puta, o sea, es como un equipo acá, estamos con todo el mismo barco y yo no remé lo suficiente. Entonces yo me expongo de cara al grupo y digo, ya, ok, no logré los 3, logré 2, no logré los 3 porque pasó eso. Pero sí me comprometo a cumplir con lo acordado. O sea, no es, no hice 3, ya, entonces listo. O sea, no se puede generar esta onda de no cumplí, está todo bien. Cada uno va a pasar por este momento de decir qué hice yo. Ahí sí, tu rol, por ejemplo, si fulano no cumplió con lo acordado, sí tu rol, Ana María, sería decir, reforzar, mira, tu rol es súper importante, o sea, acordamos de eso, cuento contigo, o cómo podemos contar para que esta semana, además de lo que vamos a definir acá, que tú logres juntarte con el tercer cliente. Entonces, ahí, como tú tienes este rol, como que de apretar un poco. El segundo momento sería revisar los indicadores. Entonces, como comentó Nicole, por ejemplo, ocupó el ejemplo de NPS. Supuestamente se definió toda esta forma de trabajo para mejorar el NPS. Entonces, vamos a revisar semanalmente el NPS. O sea, todo lo que estamos haciendo, ¿estamos moviendo la aguja o estamos moviendo la aguja? Entonces, ahí se supone que debería haber un scoreboard, debería haber un tablero. Quizás ahí sea tu rol también, Ana María, alimentar ese tablero o garantizar que alguien de tu equipo traiga el tablero alimentado y que esté disponible a lo largo de la semana. No debería ser el momento de sorpresa para el equipo que llegue a la reunión y ¿mueve la aguja o no mueve la aguja? No mueve la aguja. O sea, la idea es que la gente llegue a la reunión ya con respuestas. Que no sea un momento de brainstorming, un momento de, oye, ¿por qué no pasó? Y que la gente se ponga ahí con la openología. Y el tercer momento es efectivamente hacer los nuevos commitments para esta semana. Cumplir lo que acordamos en la semana pasada. Mover la aguja, ¿qué voy a hacer para mover aún más la aguja? O no mover la aguja, entonces, ¿qué voy a hacer para mover la aguja? Pero creo que el punto más interesante que propone el libro como metodología es este cambio de mentalidad de nosotros acá estamos exponiendo de cara al grupo qué hicimos y qué no hicimos. Naturalmente hay un rol tuyo como líder de cambiar la cultura del equipo, cambiar la mentalidad y decirle, mira, acá somos adultos y voy a empezar a tratar con adultos. Y acá es un equipo y el concepto de equipo es que estamos trabajando para mí, no estamos trabajando para la empresa, estamos trabajando para nosotros. Al final nosotros colectivamente queremos mover la aguja. En este proceso de cambio de cultura, hay gente que va a decir, increíble, por fin, me encanta esta forma de trabajo. Hay gente que todavía va a querer la mamá, retando porque, o sea, tú no arreglaste la cama, por ejemplo. El que no esté dispuesto a cambiar la forma de trabajo, eventualmente va a ser reemplazado. O sea, hay una frase interesante de BCG, de Boston Consulting Group, que dice que formar cultura es básicamente promover, echar y contratar. La gente automáticamente aprende cuáles son los comportamientos que como jefa te están llevando a contratar, promover y echar. Ahí le paso la palabra a Nicole, que quería complementar. Sí, no, me agarro de lo último que dijiste del tema de construir cultura y de varios casos que también yo he estudiado. Cuando hay equipos que ya han adoptado una cultura de colaboración, de mayor autonomía, de mayor autogestión, que muchas veces cuando alguien no se está alineando a la cultura, no hay un encuentro real y no puede entrar bien en el equipo, las personas se van solas. Entonces disminuye también el costo de tener que despedir. Sucede más que las personas se van, renuncian, a que las despidan. También eso estudiado. Entonces, hay todas las de ganar con asumir uno como en roles de liderazgo, asumir que parte de mi rol importante es construir cultura. Ahora, ¿qué cultura? Yo propongo una de colaboración.
pueden haber otras. O la de colaboración se puede enriquecer con otras también sabores, se le pueden poner otros elementos. Pero uno como líder de equipo, como dueño, como gerente en estas estructuras todavía más tradicionales, es construir cultura. Eso. No sé, José, Estamos si... por la hora. Queda espacio para la última pregunta. Si no hay pregunta, ya vamos para las palabras finales. Ahí. Voy a dar como 5 segundos para el que quiera preguntar, levantar la mano. Si no, es como matrimonio acá, es como el cura. O sea, sí. Ya, todos se callaron, así que me imagino que no hay preguntas. Yo, antes de las últimas palabras de Nicole, quería agradecer por este workshop, agradecer por tu tiempo, Nicole. Creo que la metodología que tú presentas acá es una metodología que yo pregunté sobre empresas grandes, pero ahí contestando mi pregunta, yo creo que es completamente aplicable a las áreas. Entonces, que normalmente es el gran desafío, o sea, normalmente el gran desafío de gente que me busca, puede ser como cliente o como seguidor, es en el rol de gerente de un área, cómo defino el roles, y creo que esta metodología está perfecta para la definición de roles, responsabilidades y delegación dentro de un área. Así que te agradezco por tu tiempo, por compartir esta metodología, que encuentro que es bastante aterrizada, no es, o sea, es algo bastante práctico. Agradezco a todos los que se sumaron. Hay una mezcla de públicos del curso de formación de gerentes, de la comunidad, de seguidores, de clientes o prospects, networking, amigos, no sé, de Nicole. Así que hay una variedad bastante interesante de público y agradezco a los que se conectaron. Agradezco a los que también ven este video futuramente, porque este video será compartido en mi perfil ahí al inicio de octubre. Y invito a Nicole a dejar la última lámina con tus contactos. Eso sí, o sea, ahí dejo la invitación. Los que tienen algún desafío respecto a definición de roles de responsabilidades, quieren como quizás alguien que los apoye de la mano construyendo este proceso de definición de roles, de las cartas, de la matriz, pueden contactar a Nicole, que está en la lámina, y ver cómo ella puede ayudarlos en este proceso. Ahí te paso la palabra, Nicole, para tus palabras finales. Gracias, José. Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida, creo que fue un workshop bien entretenido, harta participación, lo cual a mí me encanta. Yo tengo por propósito, lo tengo bien claro, también definido para mí en mi empresa, es hacer transformación cultural hacia la colaboración en todos los espacios posibles, por eso también es que ofrezco estos workshops donde doy algunas herramientas que ya empiezan a hacer un poquito el cambio de mindset. Creo que a nivel LATAM necesitamos autogestionarnos mucho más, desde el mundo corporativo a pequeñas empresas, servicios públicos, que es la más difícil, pero incluso también ahí tengo la idea de que alguno puede hacer. Acá está mi contacto. Yo acompaño organizaciones en sus procesos de cambio cultural. Cuando digo procesos de cambio cultural puede ser, bueno, pero eso, ¿cómo se hace o en qué contexto? Muchas veces el contexto son reestructuraciones. Entonces acompaño a organizaciones que están haciendo reestructuraciones y también a otras que ven el valor de hacer estos cambios culturales en sus equipos. Generalmente las personas lo integran más cuando ven la presentación y visualizan en el fondo cuáles son los efectos y cuál es el camino para hacer esta transformación cultural. Así que los dejo súper invitados a contactarme si es que tienen alguna necesidad ahora, si es que conocen a alguien también, puedan contarles del trabajo que estoy haciendo, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias también a quienes se conectaron en el futuro a ver este workshop. Espero que también les sirva de mucha ayuda y estoy acá muy disponible para poder ayudarlos en lo que necesiten. Eso, muchas gracias, José, gracias a todos. Gracias, Nicole. Gracias, chicos. Gracias a todos.
Muchas Nos gracias, vemos. Edwin, gracias. Que esté muy bien y buen día.